Mira esta imagen. No estás viendo la Tierra desde un satélite en órbita baja. No estás viendo una fotografía retocada en un laboratorio. Estás viendo la Tierra desde un lugar donde ningún ser humano había llegado en más de medio siglo. Ese punto azul suspendido en la oscuridad fue capturado desde el lado oculto de la Luna, a bordo de la cápsula Orion, a más de 370.000 kilómetros de casa. El 1 de abril de 2026, 4 astronautas abandonaron la órbita terrestre y se dirigieron hacia la Luna, no para aterrizar, para probar, para demostrar que la humanidad está lista para regresar al espacio profundo después de 54 años de ausencia. La misión Artemis II duró 10 días, y en esos 10 días la tripulación registró imágenes que no habían sido posibles desde la era Apolo, imágenes que la NASA publicó sin ningún tipo de edición ni tratamiento, directas, crudas, reales. Hoy vas a verlas todas, y yo te voy a explicar lo que cada una revela, porque estas fotografías no son solo bellas, son documentos científicos, son testimonios visuales de fenómenos que ocurrieron a cientos de miles de kilómetros de aquí, y que cambian la forma en que entendemos nuestro planeta, nuestra luna y el futuro de la exploración espacial. Antes de continuar, si este tipo de contenido te provoca esa sensación de pequeñez y asombro al mismo tiempo, déjalo en los comentarios. ¿Cuál crees que es el próximo gran hito de la humanidad en el espacio? ¿Volver a pisar la Luna o llegar a Marte? Me interesa saber qué piensas. Y si no quieres perderte lo que viene, suscríbete ahora. Aquí el universo no para de sorprender. Empecemos por el principio. Minutos después del lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, la nave ejecutó la maniobra más crítica de toda la misión. Se llama inyección translunar. Es el momento exacto en que los motores se encienden por última vez en dirección a la Tierra y la nave abandona su órbita para seguir hacia la Luna. A partir de ese instante, no hay vuelta atrás. Y fue justo en ese instante cuando se capturó la primera gran imagen de la misión. Lo que ves es la cara iluminada de la Tierra. África entera aparece en el centro. Europa asoma por el norte. Y si miras con atención hacia el extremo inferior izquierdo, puedes distinguir el perfil de América del Sur, Brasil incluido, emergiendo entre las sombras. Pero eso no es lo más impresionante de la foto. Mira los polos. En el norte y en el sur, unas luces verdosas y tenues bordean los extremos del planeta. Son las auroras, la boreal y la austral, visibles simultáneamente desde una sola imagen. Un fenómeno que desde la superficie de la Tierra requiere viajar a los confines del mundo para presenciar. Desde aquí arriba aparecen juntas, simétricas, como si el planeta respirara luz. Y luego está ese detalle, ese hilo azul. En el borde derecho de la imagen, justo donde el planeta termina y el espacio comienza, hay una línea, delgada, casi invisible, tan frágil que parece que podría desaparecer con el menor movimiento. Esa línea es nuestra atmósfera. Todo lo que hace posible la vida en la Tierra, el oxígeno, la presión, la temperatura, la protección contra la radiación solar, está comprimido en ese borde apenas perceptible. Si la Tierra fuera una manzana, la atmósfera sería su piel, no más gruesa que eso. Y sin embargo, sin ella, nada de lo que conocemos existiría. Los astronautas a bordo de la Orion vieron esa línea alejarse lentamente mientras la nave ganaba velocidad. Y en algún momento, no hay un instante preciso, pero todos lo sienten, la Tierra deja de ser el suelo y se convierte en un objeto. Un objeto pequeño, hermoso, vulnerable. Lo que viene a continuación es aún más difícil de procesar, porque a medida que la Orion se acercaba a la Luna, algo comenzó a desaparecer del encuadre. La Tierra, ese punto azul que había dominado cada imagen hasta ese momento, empezó a encoger. Y el cosmos fue ocupando todo el resto. La Luna no es lo que parece desde aquí abajo. Desde la Tierra la vemos siempre igual. El mismo rostro, los mismos mares oscuros, las mismas cicatrices antiguas. Durante miles de años los seres humanos miraron ese disco blanco sin poder ver lo que había detrás. Y durante todos esos años el otro lado permaneció en silencio, oculto, intacto. La misión Artemis II lo cambió. Cuando la Orion se aproximó a la Luna, las cámaras capturaron algo que ningún ojo humano había contemplado en su totalidad: la cuenca orientale, una de las estructuras de impacto más grandes de toda la Luna, con casi 950 kilómetros de diámetro. Una cicatriz que tardó 3.800 millones de años en enfriarse, y que desde la Tierra es completamente invisible. Para entender lo que produjo esa cuenca, hay que imaginar un asteroide del tamaño de una ciudad chocando contra la superficie lunar a decenas de kilómetros por segundo.
El impacto fue tan brutal que la roca se fundió al instante. El material líquido se expandió en ondas concéntricas, como los círculos que deja una piedra al caer en el agua, pero a escala de cientos de kilómetros y solidificándose en segundos. Lo que quedó fue esa estructura circular perfecta, rodeada de anillos de montañas, con llanuras de lava solidificada en su interior. Un archivo geológico de lo que fue el sistema solar en sus primeros tiempos. Pero había algo más en esa imagen, algo que los astronautas probablemente sintieron antes de entender racionalmente. En el borde izquierdo del encuadre, la superficie lunar cambia, la textura se vuelve diferente, las sombras caen en otra dirección. Es la frontera entre el lado visible y el lado oculto, el punto exacto donde termina el mundo que conocemos y comienza el que nunca hemos visto. Esa frontera no tiene nombre oficial, pero existe, y la Orion la cruzó. Lo que ocurrió a continuación fue uno de los momentos más tensos de toda la misión. El 2 de abril, mientras la nave sobrevolaba la cara oculta de la Luna, la Tierra comenzó a desaparecer detrás del horizonte lunar. La NASA lo llamó EarthSet, el ocaso de la Tierra, un nombre elegido como homenaje al célebre Earthrise, la fotografía del nacimiento de la Tierra capturada por la misión Apolo 8 en 1968. 58 años después, la historia se repetía al revés. 3 minutos antes de que la Tierra desapareciera por completo del horizonte, se tomó una fotografía. En ella se ve la Tierra azulada, parcialmente cubierta de nubes blancas, hundiéndose lentamente detrás de una superficie lunar llena de cráteres. Es una imagen silenciosa, pero cargada de un peso que es difícil de describir, porque en el momento en que esa imagen fue tomada, la tripulación sabía lo que venía. 40 minutos sin contacto con la Tierra, sin comunicación con Houston, sin telemetría, sin voz humana al otro lado. Solo la nave, los 4 astronautas y el silencio absoluto del lado oculto de la Luna. Es el mismo silencio que enfrentaron los astronautas del Apolo. El mismo que enfrentará cualquier tripulación que algún día viaje a Marte. Un silencio que no es ausencia de sonido, es ausencia de planeta. Y justo cuando ese silencio alcanzó su punto más profundo, ocurrió algo que nadie en la Tierra había visto desde hace décadas. El Sol desapareció, desde la órbita lunar, con la Luna interponiéndose perfectamente entre la nave y el Sol. La tripulación de la Artemis II presenció un eclipse solar total. El disco de la Luna quedó completamente oscuro, sin luz solar incidiendo sobre él. Y a su alrededor, expandiéndose en todas direcciones, apareció un halo de luz plateada, tenue y perfecta. La corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, normalmente oculta por el brillo insoportable de la estrella, solo visible durante los eclipses totales. Y esta vez, vista no desde la superficie de la Tierra, sino desde el espacio profundo. En la esquina inferior derecha de esa imagen, 4 puntos brillantes: Saturno, Neptuno, Marte, Mercurio. 4 planetas del sistema solar, todos visibles en una sola fotografía, en el instante en que el Sol desapareció. No hay palabras que hagan justicia a eso. Hay una imagen de esta misión que no aparece en los titulares. No es la más dramática. No captura ningún evento extraordinario. Y sin embargo, es posiblemente la más importante de todas. Se llama Destino y Hogar. En ella, la cápsula Orion aparece en primer plano. Detrás, la Luna, en fase creciente con sus cráteres iluminados por un sol rasante. Y al fondo, más pequeña, también en creciente la Tierra. En una sola fotografía, de dónde venimos y hacia dónde vamos. No hace falta ser científico para sentir el peso de esa imagen. La Tierra, que a simple vista parece enorme e inamovible, aparece reducida a un pálido testigo al fondo de la escena. Y la Luna, que desde aquí abajo parece lejana y fría, ocupa el centro del encuadre como un destino real, alcanzable, inminente. Eso es exactamente lo que Artemis representa. Pero antes de llegar a esa imagen, la misión dejó otra que merece detenerse. Una fotografía del terminador lunar, la línea que divide el día y la noche en la superficie de la Luna. No es una línea imaginaria. Es una frontera física donde la luz solar llega casi paralela al suelo, rasando la superficie con un ángulo tan bajo que cada irregularidad proyecta una sombra larga y profunda. Los cráteres iluminados de frente parecen planos, casi inofensivos. Los que están justo en el terminador revelan todo. Sus bordes se convierten en murallas, sus interiores en abismos. Una misma superficie lunar, vista desde 2 ángulos de luz distintos, parece pertenecer a 2 mundos completamente diferentes.
Y dentro de esa misma fotografía se esconde algo que requiere saber dónde mirar. Dos catástrofes superpuestas, separadas por miles de millones de años. La primera es la cuenca Hertzsprung, más de 4.000 millones de años de antigüedad, más de 640 kilómetros de diámetro, formada en los primeros tiempos del Sistema Solar, cuando los impactos eran frecuentes y la Luna aún estaba aprendiendo a enfriarse. Entre los anillos de montañas que dejó ese impacto original, la lava lunar escurrió durante millones de años hasta solidificarse en llanuras lisas y oscuras. Y entonces llegó el segundo golpe. Mucho después, otro objeto impactó exactamente en el borde de Hertzsprung y creó la cratera Vavilov. Una cicatriz dentro de otra cicatriz. Un evento dentro de otro evento. La Luna registró ambos con una fidelidad que ningún archivo humano podría igualar. Sin erosión, sin lluvia, sin viento que borre las huellas. Lo que Artemis II fotografió no es solo la Luna. Es el tiempo mismo impreso en roca. Y ningún ser humano había visto eso antes. Ni Vavilov ni Hertzsprung son visibles desde la Tierra. Estuvieron ahí durante eones, en perfecto silencio, esperando que alguien llegara a mirarlos. Ahora pensemos en escala. La Luna está a 384.000 kilómetros de la Tierra. Esa distancia, que en el contexto del universo es prácticamente cero, le tomó a la Orion varios días de viaje. Marte, el siguiente destino probable de la humanidad, está entre 54 y 401 millones de kilómetros, dependiendo de la posición orbital. Un viaje que con la tecnología actual tomaría entre 7 y 9 meses. Y Alpha Centauri, la estrella más cercana al Sol, está a 4,37 años luz, más de 41 billones de kilómetros. Con la nave más rápida jamás construida, tardaríamos más de 70.000 años en llegar. La Luna es el primer escalón, el más cercano, el más posible. Y Artemis II acaba de demostrar que ese escalón está al alcance. Lo que queda ahora no es tecnología, no es presupuesto, no es voluntad política. Lo que queda es decidir si la humanidad tiene el coraje de dar el siguiente paso, sabiendo que cada paso hacia afuera es también un paso que nos aleja más de ese hilo azul, de esa línea casi invisible que protege todo lo que conocemos. La pregunta ya no es si podemos volver. La pregunta es cuándo decidimos quedarnos. El 10 de abril de 2026, a las afueras de San Diego, el Océano Pacífico recibió algo que no tocaba desde 1972. Una cápsula espacial. La Orion descendió atravesando la atmósfera a casi 40.000 kilómetros por hora. El escudo térmico absorbió temperaturas de hasta 2.760 grados centígrados, cerca de la mitad de la temperatura en la superficie del Sol. Durante esos minutos de reentrada, la comunicación volvió a cortarse. El plasma generado por la fricción bloqueó toda señal. Silencio. Otra vez. Y luego, los paracaídas. Y luego, el agua. Y luego, los 4 astronautas saliendo de la cápsula con sus propios pies. Después de 10 días en el espacio profundo. Después de haber viajado más lejos que cualquier ser humano en más de medio siglo. La misión Artemis II no fue un experimento. Fue una confirmación. Confirmó que los sistemas funcionan. Que el cuerpo humano puede soportar las condiciones del viaje translunar. Que la cápsula Orion es capaz de llevar tripulación al espacio profundo y traerla de vuelta. Cada uno de esos datos va directo al archivo técnico de la siguiente misión. Artemis III, que tiene como objetivo lo que esta vez no ocurrió. Aterrizar. Si Artemis II fue la prueba, Artemis III será el regreso. El primer ser humano posando un pie en la superficie lunar desde diciembre de 1972. Y esta vez entre esos astronautas habrá una mujer. Algo que en 54 años de historia espacial nunca había ocurrido en la Luna. Pero Artemis no termina ahí. El plan de la NASA contempla la construcción de una estación orbital lunar llamada Gateway, una plataforma permanente en órbita lunar que servirá como base de operaciones para misiones cada vez más largas. El objetivo ya no es visitar la Luna, es establecerse en ella. Y desde ahí, el paso siguiente tiene nombre: Marte. No como destino de ciencia ficción, como objetivo de ingeniería real, con fechas, con presupuesto, con tripulaciones en entrenamiento. Lo que los ingenieros de la NASA están resolviendo hoy no es si es posible llegar a Marte, es cómo hacerlo sin perder a nadie en el intento. Las imágenes de Artemis II son el inicio de esa respuesta. Cada fotografía que la Orion trajo de regreso es también una prueba, visual, emocional y científica, de que vale la pena continuar, para invertir, para no detenerse. Porque cuando ves la Tierra desde el otro lado de la Luna,
ese punto azul diminuto flotando en la oscuridad, algo cambia en la forma en que entiendes dónde estás parado y lo que vale la pena proteger. La humanidad lleva miles de años mirando el cielo y haciéndose preguntas. ¿Qué hay ahí afuera? ¿Estamos solos? ¿Hasta dónde podemos llegar? Artemis II no respondió ninguna de ellas, pero demostró algo más importante, que todavía estamos dispuestos a hacerlas, que el impulso de explorar no se ha apagado, que hay 4 personas que subieron a una cápsula, dejaron atrás todo lo conocido y volvieron con imágenes que ningún ser humano había traído en décadas. No porque fuera fácil, sino porque era necesario. El universo es viejo, inmenso, indiferente, pero nosotros seguimos mirando hacia arriba. Si este video te dejó con esa sensación de que el espacio es demasiado grande y al mismo tiempo demasiado fascinante para ignorarlo, suscríbete al canal. Cada semana traemos un nuevo rincón del universo para explorar juntos. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es el próximo destino que quieres ver? ¿La superficie de Marte? ¿Los océanos de Europa? ¿Los bordes del sistema solar? Este canal va a ir a todos lados. Hasta la próxima y siempre más allá.